Para, para aquellos que veo que el problema es identificar cuándo es un cateto opuesto, cuándo es un cateto adyacente. Entonces, sí requiero, creo que ninguno de ustedes es quien preguntaba acerca de ello, pero vamos a hacerlo de manera rápida para seguir allá con sus compañeros. Recuerden que tenemos que trabajar, vamos en la unidad, en el bloque 2, entonces tenemos que hablar solamente de, Jared, tenemos que hablar únicamente por el momento de triángulos rectángulos. ¿Pueden existir otros triángulos? Sí. O sea, que hay otros triángulos, pero hay que dividirlos de tal manera que se hagan rectángulos. ¿Cómo se hace eso? Con conceptos que vimos en el primer bloque, como la altura, la bisectriz, mediatriz o mediana. Regularmente, de esos 4 conceptos, el que se utiliza más dentro de un triángulo cualquiera para dividirlo en rectángulos, regularmente viene siendo la altura, ¿vale? Porque la altura se traza de un vértice a su lado opuesto de tal manera que se formen los 90 grados. Y así tengo 2 triángulos rectángulos. No significa que estos sean iguales. Entonces vamos a regresar a esta situación. Y otra cosa que recalcaba mucho es, si no está indicado que el ángulo sea de 90, no estoy seguro que el triángulo sea rectángulo. Entonces, pues aquí puedo tener una infinidad de triángulos rectángulos porque conserva ese ángulo. Entonces, por ahí alguien pregunta, oye, ¿y por qué de repente aparece otra letra que no sea A, B o C? Es lo que les digo, están acostumbrados a que siempre se les diga lo mismo, pero esta letra puede ser, no sé, si quiero H, siempre y cuando sea mayúscula, entonces por lo tanto este lado se deberá renombrar en minúscula, porque quedamos que los ángulos eran en mayúscula y las letras y los lados en minúscula. Entonces, por ejemplo, pues que se llama C no significa que este lado C sea la hipotenusa. Eso es lo que no quiero que se quede. O sea, este lado, porque se llame C no significa que sea la hipotenusa, aunque esté en un triángulo rectángulo. Tengo que entender que de una hipotenusa, como dicen ustedes, es el lado más largo, pero en base a un teorema ya sé que es el elemento opuesto al ángulo más grande. ¿Y cómo sé que este ángulo es el más grande? Bueno, pues entre los 3 suman 180, si este mide 90, pues entre los otros 2 deben de sumar 90, o sea, es cuestión lógica, no es mucho de mates, ¿de acuerdo? Entonces, viene la parte de quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. Bueno, pues ahora yo decido que se llame lado I, que diga el ángulo I, entonces este será el lado I y así lo voy a dejar, ¿no? O sea, independientemente de las letras, puedo colocar la que sea. Se recomienda que no sea X, Y y Z porque son las que se utilizan para las variables. Y aquí estas letras, una vez que tomen un valor, serán una constante. ¿Qué significa que sea constante? Por ejemplo, A puede ser 10 y una vez que es 10, ya no cambia. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿quién es el cateto? ¿Quién es el cateto opuesto? ¿Quién es el cateto adyacente? Entonces, revisando primero, allá como les puse en el primer paso, acá, dejen regresar al inicio, los pasos que estaban haciendo. El paso 1, el paso 2, el paso 3. Estaban diciendo que así sí los entienden. Entonces, hasta ahí me dicen que no hay problema. Ahí están los 4 pasos, ¿no? Pero lo siguiente que hay que hacer es así como la estrategia que llevamos es identificar cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Por qué no coloco a la hipotenusa? Porque, pues creo que se entiende que es el lado más largo, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí H e I deben de ser los catetos, ¿no? Por ahí lo definíamos en clases, que son los que
forman el ángulo de 90, son los segmentos que siempre forman un ángulo de 90 en un triángulo rectángulo. ¿Va? Entonces, lo que ahora toca es decir, bueno, este puede ser cateto opuesto, puede ser cateto adyacente. Pues, como decía Aarón por ahí, el que está enfrente de él, el lado opuesto, el que no tiene contacto con él, por ejemplo aquí, si me coloco en H. A, creo que entiendo que es la hipotenusa. Y sé que es un cateto y H es otro cateto, pero ¿quién es el opuesto? Me gustaría escuchar ideas de alguien. Dayan, ¿El H? ¿por qué el H? O te la cambio, ¿por qué no el I? Por, No lo sé. No lo sabes. ¿Por qué decidiste entonces el H? Porque, bueno, tomé como base el I. Ok, y si el triángulo estuviera así, H seguirá siendo, el lado H seguirá siendo el opuesto al ángulo H. sí. Dice Jared que sí, Leonardo dice porque está enfrente del ángulo H y no se toca, aunque lo hace preguntando sí, pero acá mira, Dayan, tú dijiste, bueno, elegí que fuera el cateto opuesto porque I es base, pero si yo lo muevo así, H sigue siendo base. Bueno, ahora es base, pero I también es base, entonces no sé si recuerdas que quedamos que el triángulo puede tener tres bases, porque si lo coloco así, ahora me podrás decir, ah, ahora A es la base. Y no, no es cierto. Tanto, supongamos que es exactamente del mismo tamaño, si le doy la vuelta así, I es base, H es base y A es Y A es base. base. Entonces, un triángulo tiene tres bases. No se decide quién sea el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente, en base a que yo sepa quién es la base. En cierta medida es contradictorio porque pues tengo tres bases. ¿Ok? Entonces, Sí. Dijo mi mamá. porque a pesar de que sea, ¿Mm? a pesar de que se muevan todas, pueden ser bases. Exactamente, todas pueden ser bases. No importa cómo esté el triángulo, esté sentadito, esté paradito, esté acostado, como le quieras decir, o tenga... Es que estoy hablando, estoy en conferencia y le pregunté a un compañero que el de catetos y yo hice porque pues, y dijo que porque era la letra. Y dije porque a pesar de que se mueven todos, a pesar de que se muevan, todos pueden ser bases. Exactamente. No sé quién está hablando, pero sí, la explicación es correcta. Entonces, mira, Perdón. Dayan, para decir quién es el cateto opuesto de I, lo voy a manejar de la siguiente manera. Tengo tres lados en el triángulo y el ángulo I se encuentra, pues aquí, ¿no? Formado por dos de esos lados y están en el vértice I, ¿vale? Sí. El lado que no tiene contacto con ese ángulo es el lado opuesto, es el que no tiene contacto y por lo tanto será el cateto opuesto. ¿Va? Y entonces de H, pues sucede lo mismo. Tengo dos de esos tres lados que están formando el ángulo, el lado A y el lado I, y H no tiene contacto con él, por lo tanto será el cateto opuesto. Entonces, pues ya por descarte puedo decir, en H, A es mi hipotenusa, H es mi cateto opuesto, pues ya nada más me queda el cateto adyacente que viene siendo I de H, pero esto es en H. Ahora, si me coloco en el ángulo I, A sigue siendo la hipotenusa, H sigue siendo el cateto, perdón, como lo venimos manejando, I vendrá siendo el cateto opuesto y H será el adyacente. En el ángulo A, físicamente, no se puede definir quién es el cateto opuesto ni quién es el cateto adyacente, físicamente, porque sí existe seno de 90, sí existe coseno de 90, tangente de 90 y así con todas las funciones, ¿no?
pero físicamente no puedo hacer la representación de esas funciones en un triángulo rectángulo. ¿Qué significa eso? Pues mira, velo desde acá. A sigue siendo la hipotenusa, pero si ya es la hipotenusa, ya no puede ser nadie más, ¿eh? Entonces tengo el lado H y tengo el lado I. ¿Quién es el lado opuesto? Vas a decir, pero A ya es la hipotenusa, por lo tanto no puede ser el cateto opuesto. Entonces, es así como se elige quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente. Ahora, creo que hasta aquí lo entienden, van bien la explicación, pero cuando ya se presenta un problema donde me dicen, por ejemplo, este lado mide 4.39 y este ángulo, bueno, y este ángulo mide 25.85 grados. Me dicen, bueno, ¿y cómo lo resuelvo? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me preguntan? No lo entiendo, ¿vale? Toma en cuenta que por ahí de el ejemplo 2, si no mal recuerdo, alguno de estos ejemplos, cuando se tiene un ángulo agudo y el cateto adyacente, creo que es este primerito, cuando se tiene el ángulo agudo y su cateto opuesto. Entonces, si ya entendí lo anterior, puedo ver que H es el cateto opuesto de este ángulo agudo. Sé que ángulo agudo es entre 0 y 90 grados. Entonces, por ahí en el video también les explico, para resolver un triángulo, tengo que tener al menos 3 datos. ¿Qué significa resolver? Pues que yo diga cuánto valen los 3 lados, cuánto valen los 3 ángulos. Y empiezo aquí a ayudarme de los teoremas, de los 4 teoremas que tenemos allá, ¿vale? Donde, pues uno es que la suma de los ángulos debe de dar 180. Y bueno, creo que aquí en cierta medida es sencillo, ¿no? Calcular cuánto mide este ángulo. Nada más a 180. De hecho, por ahí hay un teorema que nos apoya también que este ángulo más este otro deben de sumar 90. Entonces, pues a 90 le resto 58 y me queda el valor de este ángulo. Creo que eso se hace sencillo, pero el detalle es, oye, y por ejemplo, si quisiera saber cuánto vale la hipotenusa, ¿qué debo de aplicar? Y entonces es cuando entran las definiciones que comienzan en el video a partir del minuto 6. O sea, aquí como paso 6, lo que tendríamos que hacer es decir, según la información que requieran, usar teoremas o razones trigonométricas. Trigonométricas, ¿vale? En este caso, supongamos que me piden directamente cuánto vale A, entonces no hace falta así, o sea, no es indispensable decir cuánto vale este ángulo, porque a ver, conozco el ángulo. Este es su cateto opuesto. ¿Y A qué viene siendo de 25.58? La hipotenusa, ¿ah? Entonces, no les di ni la demostración de las razones trigonométricas, pero lo que sí les estoy requiriendo es que se aprendan estas cosas. Por ejemplo, para quitar tantas cosas acá, que dice que su compañero que se confunde, que no entiende por qué es M, que por qué es N. Vamos, si ponen atención al video, verán que de dónde sale esto. Pero bueno, teniendo 6 razones trigonométricas en el video. Disculpen que haga tanta referencia al video, pero es el material que tienen a la mano y pueden estar revisando. Se dice que de preferencia se utilicen las 3 primeras, ya que son las más sencillas, que eso no siempre va a suceder, que de repente puede suceder que elija alguna de estas otras 3, ¿vale? Pero, ¿en qué baso ese argumento de que se deba utilizar estos 3? Bueno, en mi calculadora son las 3 funciones que puedo utilizar directamente. Entonces,
Observando, tengo cateto opuesto e hipotenusa. Si observo las 6, tengo cateto opuesto e hipotenusa, y acá abajo tengo hipotenusa y cateto opuesto. O sea, lo que quiere decir ese problema que tenemos allá es que puedo utilizar la función seno y la función cosecante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque conozco cuánto vale el cateto opuesto y me están preguntando cuánto vale la hipotenusa, además de saber cuánto vale este ángulo. O sea, si vengo y lo sustituyo acá, esto dirá seno, ¿de qué ángulo? 25.58 grados. Es igual, es más, para que quede igual que el anterior, vamos a colocarlo así. Sé que el ángulo no es A, pero el ángulo que estoy eligiendo es H. Bueno, ¿y cuánto mide el ángulo H? 25.58 grados. ¿Quién es mi cateto opuesto? 4.33. Lo sustituimos, 4.33. Y la hipotenusa, pues es el valor que me están preguntando, ¿verdad? Entonces esto da entre A. ¿De acuerdo? Entonces, si yo utilizo esto, sí lo puedo hacer en la calculadora. Ahora bien, si yo vengo y sustituyo acá, va a quedar que el ángulo vale, otra vez, 25. Ay, no era aquí, va. Porque no puedo utilizar esto. Porque es hipotenusa y cateto opuesto. Entonces, me falta una función que está por acá abajo. Ya se fue hasta la otra página. Que si yo sustituyo, me va a quedar 25.58 grados. Y la hipotenusa es el valor que deseo encontrar, que viene siendo, en este caso, el valor de A entre el cateto opuesto, que vale 4.33. Entonces, si me doy cuenta, esto no lo puedo utilizar en la calculadora directamente. Entonces, lo que sí voy a utilizar es la función seno. Ahí está. Entonces, pues esto ya es cuestión de despeje. Por ahí también explicaba en el video que el examen, que diga, el error más común es el 433, piensa que está dividiendo y lo pasa multiplicando, cuando en realidad el que está dividiendo es el valor de A. Entonces, si ya está dividiendo, deberá de pasar multiplicando. Quedará A por seno de 25.58 grados será igual a 4.33, de tal manera que pues ahora seno de 25.58 está multiplicando y pasará dividiendo. Entonces queda A es igual a 4.33 entre seno de 25.58 grados. Y bueno, aquí ya nada más es cuestión de meterlo a la calculadora y pues me dará el valor de acá. No sé si haya dudas, preguntas. Necesito que aquí se descosan, No. que si sus compañeros que no De entraron. mi parte no, profe. Ok. ¿Alguien más? A ver, por ejemplo, de Saraí, ya que tienes el micrófono activado. ¿Me escuchas? Saraí. Sí, Sí. ¿Cómo le harías en este problema que sí. estamos haciendo? Ya en base a lo que hice, ya sé que el valor de A, ustedes van a calcular que el valor de A Ujú, está a 10.04. ajá. ¿Cómo le harías para calcular cuánto vale I? ¿Qué se te ocurre? Sería continuo. Se corta un poquito. ¿Me puedes repetir? Con la misma función con cero. ¿Con función seno? Sí. Sí, a ver.
Entonces, si yo sustituyo aquí, en seno de 25.58 estaría aplicando lo que tú dices. Si no jala bien tu audio, me puedes escribir en el chat, por favor. Ok, sí. Sí, ok, va. Entonces, voy a aplicar seno, aquí es más, lo voy a escribir para no tener tanto cambio de página. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a ponerlo acá. Sí. Entonces, yo tengo que escribir, según lo que propones, seno de, ve la vista previa acá abajito, de 25.58 grados será igual a ¿quién? ¿Quién es el Sí. cateto puesto? Porque la definición de la función seno es cateto puesto entre hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿va? Sí. Entonces, ¿quién es el cateto puesto de 25.58? Sí. ¿Cuánto vale? Ok. 4.33. 4.33. Muy bien. ¿Vale? Y el cateto es cateto Sí. opuesto entre hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Cómo? Mira, mi pregunta fue, ya sé que la hipotenusa vale 10.04. Ya sé que el cateto opuesto del ángulo H, que mide 25.58, mide 4.33. Te pregunto, ¿cómo le harías para calcular cuánto vale I? Y me dices, si aplicas la función seno Permiso. de Sí. 25.58 grados, que por definición es igual al cateto opuesto, que en este triángulo mide 4.33, que ya me lo dijiste, entre la hipotenusa. Y la hipotenusa vale 10.04. Como estás proponiendo ahorita, ¿podré saber cuánto vale I? No. No, ¿verdad? ¿Qué otra cosa se te ocurre? Porque lo que estábamos haciendo, o lo que hiciste, es repetiste el procedimiento de cómo encontré el valor de la hipotenusa, pero no funcionó. ¿Se podría agregar entonces un teorema? Un teorema, ¿cuál? El de Pitágoras. Perfecto, ¿verdad? Aunque Jared dice, puede ser con la tangente, ¿tú qué piensas? Pues también porque es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, pero se Al supone revés, que ¿no? la I es cierto adyacente. Ok, entonces vamos a hacerlo como tú propones. Dices, yo propongo que utilicemos el teorema de Pitágoras, donde dice a Sí. cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Aunque yo sé que aquí esta a se refiere a la hipotenusa, que en el teorema de Pitágoras es la c. Entonces, lo que voy a hacer, voy a tratar de sustituirlo, debe de decir, para este caso decir h al cuadrado más i al cuadrado. Uy, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya los perdí, acá están los símbolos. Al cuadrado debe ser igual a al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tú estás Sí. proponiendo. Ahí me falta el cuadradito. Para ¿no quiere? Para calcular cuánto vale. Y bueno, lo que voy a hacer nada más es sustituir esos valores. Primero, ya sé cuánto vale h, vale 4.33 al cuadrado más i al cuadrado. Eso debe ser igual a 10.04 al cuadrado. ¿Si le puse cuadrado? No. Sí. Ahí está. ¿Sale? Simplemente viene y sustituye acá. Entonces tengo que despejar. Y al despejar me va a quedar, pues ya directo, ¿no? Vamos a hacerlo. Me va a quedar que i va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la raíz cuadrada de
10.04 al cuadrado. Ujú. No se deja aquí, sé por qué. Menos 4.33 al cuadrado. ¿Sale? Sí. Y esa es mi manera de que voy a calcular cuánto vale. Esa es una, eso es lo que les digo. Por ahí algunos de sus compañeros decían, es que a mí dígame la fórmula. No, no puede ser. Porque así tú dijiste, mira, a mí se me ocurre el teorema de Pitágoras y Jared dijo, yo quiero utilizar la función tangente. También se puede. Vamos a hacerlo. Tangente, y es que ahí es el problema de sus compañeros que dicen, es que, ¿quién es quién? ¿Tangente de quién? Para comenzar, ¿con qué ángulo estoy trabajando? Con 25.58 grados, ¿vale? Entonces, una vez diciendo tangente y 25.58 grados, me voy a la definición de la tangente que me dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto de 25.58? Ah, bueno, 4.33, como lo habían dicho hace un momento, ¿verdad? Es 4.33. Y mi cateto adyacente, recuerda que estamos solucionándolo de otra manera. Tú ya sacaste que es 9.06 por teorema de Pitágoras, pero estamos como tratando de regresar el tiempo donde no sé cuánto vale ese lado y voy a decir que es entre y, ¿verdad? Esa es la manera en que propone Jared. Entonces, es otra vez, este que está dividiendo pasa multiplicando y después quedará acá la y tangente pasará dividiendo. Entonces, de tal manera, pues que quedará que I es igual a la división entre 4.33 entre la tangente de 25.58 grados, ¿vale? Y en teoría, este procedimiento que ha propuesto Jared debe dar el mismo resultado al que has propuesto tú. ¿Son las únicas dos maneras de Ok. resolverlo? No. Debe de haber al menos otras dos que se puedan utilizar para solucionarlo. Entonces, así como regresando al inicio, yo pienso que si entienden los 4 primeros pasos, la bronca es el quinto. Siempre, 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 casi siempre la bronca es este quinto paso. ¿Quién es el cateto opuesto? ¿Quién es el cateto adyacente? Una vez que los identifico, ya vi que sí traen bien los teoremas, o debo de aplicar razones trigonométricas. ¿Y qué razones trigonométricas se recomiendan? Las 3 primeras, hasta ahorita, hasta donde vamos, se recomienda utilizar las 3 primeras. Recuerden que hagan de cuenta que otra vez regresamos el tiempo, estamos como hace 2 meses cuando iniciábamos el segundo bloque y estamos iniciando en esta parte. Entonces, pues hasta ahí dudas, preguntas. No. Muy bien. A ver, vamos a ver quién más anda por acá. Aarón. ¿Qué pasó? Qué milagro, señor. Usted que es muy vivo, pero que se le olvidan muy rápido las cosas. ¿Tiene alguna duda, pregunta? Creo que no, hasta el momento creo que sí le voy entendiendo más o menos. Bueno, o sea, de hecho le entiendo, bueno, o sea, no tanto, pero sí. Muy bien. ¿Quién es TK9777? Creo que es un chavo porque activó su cámara y después la desactivó. Ya se fue. Le dio miedito. Liz. Liz. ¿Dudas, preguntas? Hasta ahorita no. Muy bien. Gracias, Liz. ¿Alguien más? Eric, que me quieras comentar algo de los videos, que me hagan referencias, por favor. Oye, vete más despacio, explica más despacio, te recomiendo esto, aquello. Digo, no lo voy a tomar personal, al contrario, necesito que me digan qué es lo que les hace falta para que entiendan.
Eric. Profe, yo digo que, bueno, a mi parecer, yo Ajá. digo que pues va bien, ¿no? O sea, con esto sí le estoy entendiendo un poco más. Y pues ya yo digo que con los videos de su canal, pues ya podríamos reforzar así y ya entenderle mejor, ¿no? Ya es Ok. cosa de cada quien, ¿no? Por eso pregunto, o sea, tú me puedes entender, pero cada cabeza es un mundo. Entonces, si hay alguna idea o algo que me digan, oye, pues no, te faltó esto, te faltó aquello, hago otro video adicional y se los explico. Bueno, el chat, por aquí le detenemos tantito y cualquier cosa genera otro link, ¿va? Ok. Está bien.